Las cenizas de Ángela de 1996 es una novela autobiográfica en la que Frank McCourt abre su memoria con una frase que lo contiene todo: su infancia fue miserable y feliz. Nació en Brooklyn, en plena Gran Depresión, en una casa donde el pan era escaso, la leche casi un lujo y las discusiones entre sus padres llenaban más espacio que la comida. Su padre, Malachi, había emigrado desde Irlanda, pero nunca logró asentarse ni mantener un trabajo estable. Lo poco que ganaba se disolvía en las tabernas, convertido en cerveza y canciones patrióticas que entonaba con orgullo. Su madre, Ángela, cargaba con la verdadera cruz: alimentar a Frank, a su hermano Malachi, a los gemelos Eugene y Oliver, y más tarde a la pequeña Margaret, que al nacer pareció traer consigo una chispa de esperanza. Por un breve instante, la familia creyó que la suerte cambiaría, porque Malachi dejó de beber desde que nació Margaret. Pero el destino fue cruel. Margaret enfermó y murió en pocos meses. La tragedia hundió a Ángela en una depresión que la paralizó. Malachi volvió a beber descontroladamente y los demás niños quedaron a la deriva. Los vecinos, horrorizados por la miseria que los rodeaba, culparon al padre y señalaron la irresponsabilidad que pesaba sobre él. La única solución que vieron fue regresar a Irlanda, donde quizá los parientes ofrecerían ayuda. El viaje no trajo consuelo. En Belfast, la familia de Malachi los recibió con frialdad y reproches. En Dublín, la indiferencia fue la misma. Solo en Limerick, ciudad natal de Ángela, hallaron techo bajo la mirada crítica de la abuela Sean, que jamás dejó de repetirle a su hija que se había casado con un hombre sin oficio ni beneficio. Allí, en esa ciudad gris y húmeda, los McCourt comenzaron una nueva vida, marcada por la pobreza aún más dura que la de Brooklyn. La primera casa que consiguieron era un tugurio, fría, húmeda, con paredes que lloraban agua bajo la lluvia, invadida por ratas. Pero no tenían opción. Malachi seguía igual. Cada subsidio de veterano o paga temporal desaparecía en los bares. Volvía cantando himnos de Irlanda, orgulloso de una patria lejana, pero sin nada para alimentar a sus hijos. Ángela, avergonzada, debía acudir una y otra vez a la sociedad de San Vicente de Paúl, donde recibía comida y carbón envueltos en reproches y miradas de desprecio. Los niños crecieron bajo el peso del hambre. Iban a la escuela con estómagos vacíos, apenas capaces de concentrarse en las lecciones que los maestros imponían a base de golpes y memorización forzada. Frank empezó a descubrir allí un contraste. Mientras otros niños llevaban zapatos limpios y desayunaban, él solo conocía la tos, el frío y la vergüenza de su pobreza. En medio de tanta dureza, sin embargo, encontró un refugio inesperado: las palabras. Desde temprano sintió que leer y escribir le ofrecían algo distinto, un resquicio de libertad en un mundo lleno de cadenas. El hambre era un huésped constante en la casa, siempre recordándole su fragilidad. Y la tragedia no tardó en golpear de nuevo. Oliver, uno de los gemelos, enfermó y murió, consumido por la tos y la desnutrición. Poco después, Eugene, incapaz de sobrevivir sin su hermano, se dejó apagar. La muerte se convirtió en una presencia familiar, como una vecina que se colaba sin pedir permiso. Para Ángela fue un golpe insoportable, para Frank, un aprendizaje prematuro sobre la fragilidad de la vida. El tiempo pasaba y las casas en las que vivían eran cada vez peores, como si descendieran a los círculos del infierno. Llegaron a habitar un edificio conocido como la letrina, que se inundaba de aguas fecales cada vez que llovía. El hedor era insoportable, y la miseria, insoportable también, se volvió rutina. Los niños se enfermaban con frecuencia. Ángela mendigaba fiado en las tiendas soportando humillaciones, y Malachi, el padre, en las tabernas. En medio de la desolación, la religión ocupaba cada rincón. Los maestros y sacerdotes repetían sermones sobre el pecado, el infierno y la resignación ante el sufrimiento. Frank aprendió a temerle más a Dios que a la muerte, a sentirse culpable incluso por robar un mendrugo de pan. Pero también, poco a poco, empezó a hacerse preguntas: ¿cómo podía un Dios justo permitir tanto dolor, especialmente en los niños? Esa grieta en la fe marcaría su conciencia para siempre. La vida avanzaba entre golpes y breves destellos de esperanza. Frank hizo su primera comunión vestido con un traje prestado, consciente de que su madre esperaba los regalos de dinero para mitigar un poco el hambre en casa. Incluso los rituales sagrados parecían reducirse a cuestiones de supervivencia. Conforme crecía, empezó a trabajar en pequeños oficios: cargaba carbón, repartía mercancías, limpiaba lo que fuese necesario. Cada moneda la entregaba a su madre, aunque en secreto comenzó a guardar algunas para sí, soñando con un futuro distinto. El padre, cada vez más ausente, fue desapareciendo hasta volverse una sombra. La figura que alguna vez había admirado se hundía en el desprecio de todos. La adolescencia llegó con nuevas inquietudes. Frank descubrió su sexualidad,
pero lo hizo bajo la pesada losa de la moral católica, que le hacía sentir que cada pensamiento era un pecado mortal. Vivía dividido entre el deseo natural y el miedo eterno al infierno. El destino, sin embargo, le ofreció un respiro inesperado. Enfermó de fiebre tifoidea y fue hospitalizado. En el hospital descubrió un mundo que parecía de lujo: sábanas limpias, comida caliente, atención médica. Y, sobre todo, descubrió los libros. La lectura se convirtió en su salvación, en una ventana hacia otros mundos y en la llave secreta de un futuro diferente. Allí nació la certeza de que las palabras serían su camino para escapar de la miseria. Cuando regresó a su casa, el contraste fue brutal, de la limpieza del hospital al hedor de la letrina. Pero ya no era el mismo. Había crecido, y ahora su mente estaba ocupada por un propósito: ahorrar lo suficiente para ir a América. Consiguió empleo en la oficina de correos y en otros trabajos, donde conoció a adultos que hablaban de política, de religión y de la vida con un tono distinto al de los sermones. Empezó a cuestionar todo lo que le habían enseñado, fortaleciendo su idea de que debía forjar su propio destino. Mientras tanto, Ángela seguía sosteniendo a la familia como podía, aunque agotada por tantos golpes. La tensión en casa aumentaba, pero Frank mantenía vivo su sueño: escapar. Guardaba monedas en secreto, imaginando el barco, las calles de Nueva York, la posibilidad de una vida donde el hambre no fuese el pan de cada día. Finalmente, llegó el día. Frank logró reunir lo suficiente para pagar su pasaje a América. La despedida fue dolorosa. Dejó atrás a su madre, a sus hermanos, a la ciudad de Limerick que lo había marcado con hambre y muerte, pero también con las cicatrices que lo hicieron fuerte. Subió al barco con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que dejaba atrás no solo una tierra, sino un destino. Cuando pisó Nueva York, sintió que entraba en otro mundo. No sabía lo que le esperaba, pero lo que llevaba dentro era más poderoso que cualquier incertidumbre: la certeza de haber escapado de la miseria, de haber sobrevivido a la infancia más dura. El niño que había crecido entre las sombras, las ratas, el hambre y la culpa, se transformaba en un joven con la mirada puesta en el futuro. Las cenizas de Ángela quedaban atrás, entre la humedad y el humo de las chimeneas de Limerick. Lo que comenzaba era otra vida, escrita con la tinta de su memoria y con el fuego de su esperanza.